Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que, créanme, ha puesto a muchos a hablar y, la verdad, a mí también me ha dejado pensando. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, pero con un giro particular, algo que ha resonado mucho en el ambiente, una declaración tajante de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. ¿Han escuchado el título, verdad? Demet Özdemir, tajante, no más pasado, un título que promete y que efectivamente nos invita a una reflexión profunda. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del entretenimiento, les encantan las historias inspiradoras y, sobre todo, disfrutan de las reflexiones que nos dejan las figuras públicas, entonces este vídeo es para ustedes. No olviden, antes de que nos adentremos en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, así nunca se perderán ninguno de nuestros contenidos. Así que, ¿qué ha sido de Demet Özdemir? Muchos la conocemos por sus papeles memorables en series que han conquistado el corazón de millones. Desde su papel en Erkenci, donde su química con Can Yaman era innegable y nos robó a todos el aliento, hasta su más reciente trabajo que sigue dando de qué hablar. Demet no es solo una cara bonita, es una artista que ha demostrado una gran versatilidad y un talento innato. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida personal de las estrellas a menudo se entrelaza con su carrera, y a veces, esa intersección se vuelve un foco de atención pública, para bien o para mal. Su trayectoria es un testimonio de dedicación y evolución, desde sus inicios hasta convertirse en una figura de renombre internacional. Pues bien, la reciente declaración de Demet Özdemir, ese contundente no más pasado, ha surgido en un contexto muy particular. Ustedes saben que la vida de Demet, como la de muchas celebridades, ha estado bajo el escrutinio constante de la prensa y de los fans. Sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus proyectos laborales, todo es analizado al milímetro. Y en este torbellino mediático a veces el pasado parece querer aferrarse, ¿no les parece? Como si fuera una sombra persistente que insiste en acompañarnos, incluso cuando estamos decididos a avanzar y a forjar un nuevo camino. Y parece que Demet ha llegado a un punto crucial, un umbral de no retorno, donde ha exclamado basta. Ha decidido poner un alto firme a la perpetua revisión de su historia. Esta frase no más pasado, no es solo una frase vacía pronunciada al aire. Implica una decisión firme, un corte de raíz, una ruptura intencionada con las cadenas que podrían estar impidiéndole avanzar plenamente. ¿A qué pasado específico se refiere Demet? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, la incógnita que ha generado tanta especulación. Podría referirse a viejas polémicas que han resurgido una y otra vez, a relaciones sentimentales que no terminaron de la mejor manera y que siguen siendo objeto de debate público, a proyectos laborales que quizás no salieron como esperaba y de los que se le sigue cuestionando, o incluso a las expectativas y los juicios que otros han hecho sobre ella a lo largo de su carrera, juicios que se han perpetuado en el tiempo. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, es lamentablemente común que los errores o los momentos incómodos del pasado de una figura pública se magnifiquen desproporcionadamente, se repitan hasta el hartazgo en los titulares y las conversaciones, y se utilicen de manera recurrente para definir a una persona en el presente, eclipsando su crecimiento y evolución. Y Demet, aparentemente, ha decidido que ya no está dispuesta a cargar con ese peso, a seguir siendo definida por las sombras de lo que fue. Piensen por un momento en esto, y no solo en el contexto de la fama. Todos tenemos un pasado. Un pasado que sin duda está lleno de experiencias, algunas maravillosas que atesoramos, y otras no tanto que preferiríamos olvidar, o al menos no revivir constantemente. Aprendemos de él, crecemos a partir de él, sacamos lecciones valiosas que nos moldean. Pero, ¿hasta qué punto debemos permitir que ese pasado dicte nuestro futuro o defina inexorablemente quiénes somos hoy? La declaración de Demet me hace reflexionar profundamente sobre la importancia de la resiliencia, esa admirable capacidad de sacudirse las críticas injustas, las decepciones dolorosas y de mirar hacia adelante con una energía renovada, una perspectiva fresca y una determinación inquebrantable. Las especulaciones, por supuesto, no se han hecho esperar, y en el mundo del espectáculo, son un ingrediente casi inevitable. Algunos creen, y es una posibilidad que no se puede descartar, que su declaración está directamente relacionada con su vida amorosa. Demet ha tenido
Acciones que han sido objeto de un intenso seguimiento mediático, y es natural que la prensa y los fans tengan una curiosidad insaciable por su presente sentimental. Sin embargo, si su intención es dejar atrás viejas heridas, comentarios hirientes, o la constante comparación con sus exparejas, es un derecho absoluto e inalienable. Nadie debería ser juzgado eternamente por las decisiones o las circunstancias de sus relaciones pasadas. La vida es un constante devenir, las personas cambian, evolucionan, y todos merecemos la oportunidad de construir nuevas historias y experiencias sin que nos arrastren los fantasmas del ayer, sin que el peso del pasado nuble la luz de nuestro presente. Pero, ¿y si la intención va más allá de lo puramente sentimental? Demet Özdemir es una mujer joven, pero ya cuenta con una trayectoria considerable y un camino recorrido en la industria del entretenimiento. Ha enfrentado críticas de todo tipo, ha tenido que lidiar con la vertiginosa fama repentina y las presiones que conlleva, y seguramente ha pasado por momentos de duda, inseguridad o aprendizaje. Quizás, no más pasado significa que ya no quiere que se la juzgue por sus inicios, por errores que pudo haber cometido en su juventud y que son inherentes al proceso de crecimiento, o por las comparaciones constantes y a menudo injustas con otras actrices. Significa reclamar su presente y su futuro con total libertad, liberándose de las ataduras y las cadenas de lo que fue, para abrazar plenamente lo que es y lo que está destinada a ser. Y esto, amigos míos, es un mensaje poderoso y universal para todos nosotros, independientemente de si somos figuras públicas o no. Vivimos en una sociedad cada vez más conectada, donde el escrutinio es constante, especialmente en el universo de las redes sociales. Cualquier error, cualquier comentario desafortunado, cualquier desliz, por mínimo que sea, puede ser capturado, amplificado de forma exponencial y convertirse en un arma en nuestra contra. La presión por ser perfectos, por proyectar una imagen de vida impecable y sin fisuras, puede ser abrumadora y profundamente agotadora. La declaración de Demet nos recuerda de manera contundente que es totalmente válido, e incluso necesario, poner límites. Decir, hasta aquí llegamos, a todo aquello que nos arrastra hacia atrás, que nos paraliza y nos impide avanzar hacia nuestros objetivos y hacia nuestro bienestar. Es importante destacar, y creo que esto añade una capa de profundidad a su mensaje, que esta declaración no suena a resentimiento, a amargura, ni a un intento de evadir responsabilidades. Por el contrario, suena a fortaleza, a madurez y a autoconocimiento. Cuando alguien dice no más pasado con esa convicción y esa firmeza, generalmente lo hace desde un lugar de profunda autovaloración y de empoderamiento personal. Es como si estuviera diciendo con claridad meridiana: he aprendido de mi pasado, lo acepto como parte de mi historia, pero ya no me define. Ahora estoy completamente enfocada en lo que viene, en mi presente y en mi futuro. Y esa es sin duda una actitud admirable y digna de admiración. Imaginemos el escenario, la situación que pudo haberla llevado a esta declaración. Demet, quizás en una entrevista, respondiendo a preguntas reiteradas sobre temas ya superados, o en una publicación en redes sociales, sintiendo la presión de la constante revisión de su vida, o ante la continua revictimización de situaciones pasadas por parte de ciertos sectores, decide poner un punto final definitivo. No se trata de negar o borrar su historia, algo que sería imposible, sino de proteger su presente y su futuro, de salvaguardar su espacio y su paz mental. Es un acto de autocuidado esencial, de preservación de su energía mental y emocional, recursos valiosos que no deben ser derrochados en alimentar dinámicas del pasado. Piensen en cuántas veces nosotros mismos nos aferramos a viejos rencores, a resentimientos que nos corroen por dentro, o a la opinión ajena sobre algo que ya ocurrió y que está fuera de nuestro control. Esa energía invertida en lamentar lo que fue, en defendernos de acusaciones pasadas, o en alimentar la autocrítica por errores antiguos, podría ser utilizada de manera mucho más productiva y gratificante para construir algo nuevo, para disfrutar plenamente del presente, para soñar y trabajar por un futuro prometedor. La decisión de Demet, en este sentido, es una valiosa lección para todos nosotros. Nos enseña que tenemos el poder, la capacidad y la responsabilidad de elegir conscientemente en qué invertimos nuestra preciada energía, y a qué le damos cabida en nuestras vidas, permitiendo que lo positivo florezca y dejando atrás lo que ya no nos sirve. Además, esta declaración puede interpretarse como un deseo muy legítimo y saludable de reinventarse. Quizás Demet está lista para embarcarse en proyectos más ambiciosos, para explorar facetas diferentes y quizás inexploradas de su carrera actoral, y no quiere que su pasado la encasille o limite su potencial. Quiere ser vista y valorada por lo que es ahora, en su plenitud,
y por lo que aspira a ser en el futuro, no por lo que algunos creen o han interpretado que fue en el pasado. Y esa libertad para evolucionar, para crecer y para transformarse es fundamental para cualquier artista que aspire a una carrera duradera y significativa, y en última instancia, para cualquier ser humano en su camino de desarrollo personal. La forma en que Demet Özdemir ha manejado su carrera hasta ahora demuestra una gran madurez, una visión estratégica y una admirable tenacidad. Ha sabido construir una base de fans sólida y leal, ha elegido proyectos que la han catapultado al estrellato y ha mantenido una imagen pública, hasta ahora, relativamente cuidada y profesional. Pero ser una figura pública no implica, de ninguna manera, renunciar a la privacidad personal o a la voluntad de dejar atrás episodios de su vida que ya no le aportan nada positivo, que incluso pueden ser perjudiciales para su bienestar. Tener control sobre su propia narrativa es un derecho. Es muy probable que esta declaración haya sido producto de una profunda reflexión personal, de un proceso interno de autoevaluación y de empoderamiento. Quizás ha estado lidiando con comentarios o presiones persistentes que la han llevado a este punto de quiebre, a decir firmemente, he cerrado ese capítulo. He aprendido de él. Ahora miren lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. Es un mensaje potente de independencia, de autorrespeto y de control sobre su propia vida y su propia historia. Y aquí es donde quería enfocarme en la fuerza intrínseca de esta frase. No más pasado. Es una frase cortante, directa, sin rodeos, con una contundencia que no deja lugar a interpretaciones equívocas. Y ese es precisamente su poder. No es una disculpa, no es una explicación extensa y justificativa, es una afirmación rotunda. Es una declaración de intenciones clara y concisa. Es un muro protector que levanta para salvaguardar su presente y su futuro, y para evitar que las energías negativas del pasado interfieran en su camino. Por supuesto, siempre habrá quienes critiquen, quienes duden o quienes intenten buscar segundas o terceras intenciones. Dirán que es una estrategia de marketing para generar polémica y atraer atención, o que es una forma de evadir responsabilidades. Pero para mí, y espero sinceramente que para muchos de ustedes que comparten esta perspectiva, esta declaración es una muestra de valentía, de audacia y de una profunda inteligencia emocional. Es decir, con orgullo y determinación, mi valor no está en mi historial o en lo que se dice de mí en el pasado, sino en mi potencial, en mi presente y en lo que estoy construyendo día a día. ¿Qué significa esto para sus seguidores, para quienes la admiran y la apoyan? Significa que pueden esperar una Demet Özdemir aún más enfocada, más libre de las cargas del pasado, lista para sorprenderlos con nuevos proyectos creativos y con una actitud renovada, llena de energía y de optimismo. Es una invitación cálida a seguirla en su fascinante evolución, a apoyarla incondicionalmente en su presente y a ilusionarse con las promesas y las posibilidades de su futuro. En resumen, esta contundente y significativa declaración de Demet Özdemir, no más pasado, nos habla de la importancia fundamental de cerrar ciclos, de la necesidad imperiosa de protegernos del peso abrumador de las opiniones ajenas y de los errores del ayer que ya no nos definen, y de la valentía que se requiere para enfocarnos plenamente en el presente y en la construcción de un futuro prometedor. Es un mensaje de empoderamiento que resuena con fuerza no solo en el brillo efímero del mundo del espectáculo, sino en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nos anima, nos impulsa y nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra propia historia, y que tenemos el poder de elegir no permitir que las sombras del pasado definan la luz radiante de nuestro presente y el brillante futuro que anhelamos. Ha sido un placer enorme compartir esta reflexión profunda y esperanzadora con ustedes hoy. Espero sinceramente que les haya parecido tan interesante, reveladora y motivadora como a mí. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre esta audaz declaración de Demet Özdemir. ¿Creen que es un mensaje necesario y poderoso en la era actual de las redes sociales y el escrutinio constante? ¿Se identifican con esa necesidad innata de dejar atrás el peso del pasado para poder avanzar con libertad y ligereza? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios detallados, sus reflexiones personales, sus preguntas, todo es absolutamente bienvenido y valorado. Su interacción activa y sincera es lo que hace que este canal crezca, se enriquezca y se convierta en un espacio vibrante de debate, aprendizaje y conexión para todos nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y desean ver más contenido similar, que explore temas fascinantes y ofrezca reflexiones valiosas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de nuestra creciente comunidad,
Suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que viene. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta conversación. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de energía positiva y optimismo.